tal? Buenas tardes. Qué bueno que regresa puntual a este encuentro con esos hombres y mujeres que comparten sus creaciones, siempre con música. Con música tiene el gusto de recibir y que nos honre con su presencia un hombre que hace ya 57 años se dedica a la guitarra. Le ha dado gloria a nuestra provincia, a Cuba y al mundo. Sea bienvenido el guitarrista concertista Félix Ramos. Buenas tardes y bienvenido, maestro. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes también a todos los televidentes. Y desde luego es un placer para mí compartir el set de Tuna Visión contigo. Yo siempre disfruto el encuentro con Félix Ramos, en televisión, en las calles de nuestra ciudad, donde quiera, maestro, porque usted muchísimo que sabe de música y mucho de la vida, siempre tiene un consejo oportuno en cualquier profesión. Pero vamos a hablar de uno de esos eventos de los que hace muy poco regresó. Se trata del Festival Internacional de Orquestas de Guitarra. Ocurrió en Colombia, es su cuarta edición y de 4 ediciones que tiene este festival internacional, 3 de ellas han contado con la presencia de Félix Ramos. Otra bonita experiencia a la que llegó al festival, pero antes organizó este festival. Hablemos de ello, maestro. Bueno, mira, un evento de ese tipo, cualquier tipo de evento, pero bueno, un evento ya internacional que además hasta el momento, valga la repetición de palabras, es el único de su tipo en el mundo. O sea, han existido y existen muchísimos festivales internacionales de guitarra, pero no de orquestas de guitarra. O sea que de alguna manera es un festival sui generis, porque no tiene ni antecedente, ni hay ninguno contemporáneo con él. Todo evento de este tipo, una cosa que es de bastante envergadura, porque hay veces que se hace una cosa internacional porque asiste una nación, no es el caso de ese festival, donde siempre son varias las naciones que responden al llamado. Lleva mucho trabajo previo al festival, sobre todo cuando el equipo de realización no es un equipo grande, porque hay que partir de una premisa, y es que ese festival como tal no cuenta con un presupuesto asignado por nadie. O sea, todo ese festival se desarrolla a través de la gestión de la Fundación Escuela Superior de Arte, que dirige precisamente mi hija en Cali, Colombia, y se hace por medio de patrocinio. O sea, hay que tocar a las puertas de personas, de comerciantes, en fin, de toda aquella alma caritativa que sea capaz de aportar el dinero necesario para desarrollar un evento de esa categoría. Tan es así que ha sido tan grande el impacto, no solamente en el mundo, sino en la propia Cali, en la propia ciudad de Cali, que yo con muchísimo placer disfruté la entrega que le hicieron a Laurita del diploma en forma de pergamino de exaltación por parte de la alcaldía de Cali, precisamente por los aportes, por lo que le ha dado a la cultura caleña el desarrollo de ese festival. Y el intercambio con otros artistas, maestro, Por de supuesto, otras nacionalidades. Es todo decir, esto lleva un trabajo muy grande, un trabajo organizativo, el trabajo de ensayos, montaje, la gestión, o sea que entre todo lo que se desarrolla en el orden de cuestiones administrativas y en el orden artístico es un gran cúmulo de trabajo, razón por la cual en esta edición fuimos invitados, mi esposa y yo. Ella legalmente es mi representante, pero además tiene una vasta experiencia en el trabajo cultural por los años que le ha dedicado a la cultura, siempre enfocada la mayor parte de las veces hacia la comunidad, para sumarnos a ese pequeño equipo de trabajo y contribuir con nuestro granito de arena
a todo ese trabajo previo que hay que desarrollar para que llegue a feliz término la edición de la cuarta, llegar a feliz término la cuarta edición del Festival Internacional de Orquesta de Guitarra de Cali. Ya se organizó el Festival Internacional de Orquestas de Guitarra en Colombia, en la ciudad de Cali específicamente, maestro. Ya estamos en jornadas de trabajo, de intercambio con el público y con otros profesionales. Y llegó el momento de su presentación. Hablemos de ese instante en el que usted intercambia con ese tenor mexicano Humberto Veloz, otra bonita experiencia que vivió allí en el Festival Internacional. Bueno, eso fue para mí, te lo confieso, a pesar de los años que llevo ya dentro de este mundo, fue algo impactante. He trabajado mucho en el campo del acompañamiento. Ahorita antes de comenzar a grabar, a hacer el trabajo que estamos ahora concretando, te decía que en mi criterio muy personal, el acompañamiento musical es una especie de arte dentro del arte musical, o sea, es un arte dentro de otro arte. Porque te explicaba que puede haber personas que sean muy buenos ejecutantes, muy buenos concertistas, pero no acompañantes, uno porque tal vez no tienen ese bagaje, eso que hay que tener, que a veces es un poco la preparación, pero a veces es un poco también lo que nace con la persona. Y pueden ser muy buenos concertistas, pero no acompañantes. Yo creo que la guitarra de concierto y el acompañamiento anduvieron de la mano desde sus inicios, porque siempre me gustó acompañar, formé parte de agrupaciones musicales. La última vez recuerdo que fue en el año 71, que fui de tapón, como decimos los músicos, cuando nos cogen así rápidamente porque hay una emergencia, y fui a dar a Santiago de Cuba así de ahora para ahora, a un festival de artistas aficionados en 1971, y fue la última vez que yo me acuerdo que toqué en un grupo, hasta ahora que tuve que volver a hacerlo en Colombia.
dice usted de esa representación de la Orquesta de Costa Rica, que también tuvo su presentación personal, que no se preparó, que usted no conocía a los músicos, pero que lo disfrutó tanto? Mira, hay cosas que a veces, no por esperada, te dejan atónito, pero eso se hace más grande todavía cuando tú ni siquiera lo esperas. O sea, ya no es el caso de que tú estás esperando algo y tú te preparas, ¿no? No fue el caso. En Costa Rica radican dos excelentes guitarristas cubanos, los dos amigos míos, por cierto, de años, el maestro Aldo Rodríguez, que nos encontramos en la segunda edición del festival, y ahora me reencontré con Jorge Luis Zamora, otro de los grandes de la guitarra que también radica en la ciudad de Costa Rica. Zamora fue invitado como solista, pero también iba formando parte de algunas obras que había montado con la orquesta de Costa Rica, la orquesta de la universidad, dirigida por el maestro Luis Zumbado. Yo, cuando vi acomodar la orquesta, una orquesta bastante grande, me imaginé que debía sonar, pero estaba muy lejos de saber hasta dónde era la calidad de esa agrupación. Y en el ensayo, la primera presentación que se hizo en el Teatro Jorge Isaac, este guajiro estaba allí que yo no hallaba para dónde mirar, no hallaba dónde meterme. Un teatro donde tocó Agustín Barrios Mangoré, nada más y nada menos, que en los años 30 y tanto por allá. Ver aquellos 3 o 4 pisos de balcones, aquella cúpula, en fin, son cosas que por mucho que tú te prepares, siempre te sorprende. Y yo no tengo miedo en decir, ni me da pena decir que me impactó, cualquiera se impacta. Y ellos en el ensayo tocaron una obra que a mí siempre me ha gustado. Mis raíces en la música y mis raíces como persona pues están estrechamente ligadas a España. O sea, yo traigo lo español en la sangre. Y en el ensayo tocaron, que iban a tocar por la noche, una obra que a mí me fascina, La boda de Luis Alonso. Y cuando aquello acabó de tocar allí, yo me quedé completamente atónito.
Hablando de las memorias y de otras bonitas experiencias que vivió en el Festival Internacional, quiero que me comente lo que ocurrió en la Academia de Santa Librada, cuando usted intercambió con los jóvenes, cuando fue a compartir como conferencista las historias de la guitarra concertista, a intercambiar, que es a usted también le gusta, intercambiar con los jóvenes, nutrirse de lo que está sucediendo. Pero allí ocurrió algo mágico, maravilloso. Sí. Mira, el festival, como todo festival, no solamente se concreta a las presentaciones en el lugar X preseleccionado, el teatro, en este caso hubo presentaciones en la ciudad de Santander de Quilichao, al aire libre. Bueno, no al aire libre, pero se montó una tarima inmensa con su techo y todo, no tan al aire libre, pero sí en el medio de la plaza dedicada al general Santander en Quilichao, en Santander de Quilichao. Hubo presentación en el Teatro al Aire Libre Los Cristales de Cali, las presentaciones en el Teatro Jorge Isat, y entonces, como todo festival que se respete, todo el trabajo ese colateral de conferencias, clases magistrales, encuentros con distintas instituciones educacionales, en fin. Ese día nosotros, el primer día que fuimos allí, estábamos invitados la guitarrista flamenca Andrea Salcedo. Ella es natural, o sea, nacida en México, pero radica desde muy niña en los Estados Unidos. Y pienso que todavía en estos momentos se encuentre en Madrid, está haciendo como una especie de posgrado, una especie de especialización dentro de la guitarra flamenca. Y estaba invitado también Zamora, que disfruté muchísimo a Zamora, porque allí él, por razones ajenas a nuestra voluntad, ese día no se dio el encuentro, y Zamora nos dio un concierto allí exclusivo. Recuerdo que me dejó loco con la interpretación que hizo de La Chacona de Johann Sebastian Bach, que es el Everest de la música barroca. Sencillamente, como decimos en buen cubano, Zamora es un verdadero monstruo en la guitarra. Al final no se dio ese encuentro y a los 2 días se reprogramó, pero Zamora le coincidía el horario con una presentación de él, y entonces fuimos Andrea y yo. Y ya camino del lugar, le dije, mira Andrea, tú sabes que yo me parece que me voy a ir por la parte un poco de la historia del instrumento, porque por la propia experiencia de Cuba, casi ningún instrumentista, no sé por qué, no tienen luego mucho conocimiento o un conocimiento de causa adecuado de su instrumento. Para mí es casi, no sé, es algo que no tiene calificativo que una persona toque un instrumento y no conozca al menos lo fundamental de la historia, cómo surgió, cómo evolucionó, cómo fue la cosa antes de que llegara a sus manos ese instrumento. Y me dijo, yo creo que sí que es buena idea, porque yo eso lo he visto hasta en España, a veces esa falta de conocimiento. Y entonces pues un poco me concentré en la historia de la guitarra, en la interpretación, y ella pues se decantó también un poco dando continuidad al tema mío con la variante de la guitarra flamenca. Cuando terminó la presentación, las preguntas Todo de los aquello muchachos. fue más o menos 1 hora aproximadamente, pero, siempre hay un pero, cuando terminó todo aquello, aquellos muchachos que oscilaban entre los 17, 18, 20, 21 años, como que borraron o sea, le dieron pausa al casete, hicieron así y se me tiraron en masa, nada más y nada menos que con el son y el bolero. A mí aquello me chocó mucho, porque nosotros llevamos muchos años desde la UNIAT librando una batalla para salvaguardar nuestra música, para librar a este país, y me perdonan los amantes del reggaetón, para mí el reggaetón no es música, eso es la antimúsica en persona. Librando esa batalla, y entonces que tú llegues a un país extraño,
que no es tu patria, y te caigan así como una jauría de lobos, dicho un poco quizás vulgarmente o inadecuadamente, a hacerte preguntas sobre el son y sobre el bolero. Yo tuve que arrancar desde finales del siglo XIX, que es cuando empieza a gestarse el son. Todo el que ha estudiado el son sabe que todo eso empezó, esa historia empezó por Baracoa, por los barrios marginales de Santiago de Guantánamo, Santiago de Cuba, y la base organillera de aquí de los Borbolla en Manzanillo, por la labor de divulgación que hizo el órgano coincidiendo con el surgimiento del son. El son, el más sublime canto para el alma divertida. Entonces, tuve que empezar a hacer la historia, como decimos en buen cubano, la historia del tabaco, desde aquel guajiro que cogió el 3, que fue una modificación de la guitarra porque era muy complejo para él la armonía de la guitarra, y si bien el 3 tiene 6 cuerdas, pero son 3 pares de cuerdas, ya él se ahorró 3 notas, y con 3 notas pues tenía el acorde, pero que fundamentalmente el 3 es el contrapunteo. Toda esa evolución hasta llegar a la máxima expresión en formato y en interpretación del son, que fue la banda gigante de nuestro gran gigante, el Benny Moré. Maestro, ¿disfrutó usted durante aproximadamente 3 horas esta historia compartiéndola Tuvieron que mandarnos con a buscar, jóvenes nos de otro llamaron no país? sé cuántas veces por teléfono y por fin mandaron a uno oye, sácalos de allí porque teníamos que comer porque había presentación esa noche en el teatro, o sea que ya no podía seguirse extendiendo aquello. El teatro estaba fijado para el comienzo a las 9 de la noche, y allí en el Jorge Isaac es a la antigua, la campanita 10 minutos antes de anunciando que ya está en el preparativo, y el campanazo final que te dice que ya va a empezar la función. Entonces había que respetar eso, pero nos costó trabajo salir de allí, porque hasta se sentaron en el piano a hacerme demostración de los guajeos y de los tumbados del piano. ¿No tuvo que mover sus pies, maestro? ¿Cómo ¿Bailar un no? pasillito? Yo soy un patón bailando, no decir, yo soy un Pero desastre bueno, bailando. Pero usted con eso cualquiera se mueve. maestro, yo sé que usted lo hizo bien porque es muy humilde. Hemos hablado del Festival Internacional de Orquestas de Guitarra que ocurrió en Colombia, que hace muy poco el maestro regresó. Hablamos de sus experiencias, de sus presentaciones profesionales, de su representación, de la representación de nuestra provincia de Cuba hacia el mundo, de lo que ha sucedido en nuestro país en cuanto a la música. Yo agradezco porque usted es muy humilde, usted habló de las presentaciones de otros artistas, del intercambio, de cómo brillaron, pero sabemos de cuánto usted le ha dado a nuestra ciudad, a nuestros músicos, a las jóvenes generaciones, y que allí estuvo presente Cuba en el Festival Internacional de Orquestas de Guitarra. Le agradezco su presencia. Las puertas de nuestro programa están abiertas para cuando usted desee regresar y conversar sobre buena música, sobre la música de concierto. Muchísimas gracias, maestro. Las gracias a ustedes, como siempre. A usted le estoy invitando para encontrarnos la próxima semana, aquí con la más bella forma de lo bello, la música.